Bienvenidos a la Corporación Universitaria Iberoamericana. Lo que quiero presentarles a continuación son los avances y resultados parciales, digamos, de un proyecto de investigación que he venido trabajando. Yo soy docente e investigador de la Iberoamericana, también soy el editor de la revista de la universidad, que aprovecho para presentarles y hacerle propaganda. Es esta, ¿sí? La pueden consultar vía web, la pueden descargar, está completamente libre en la página de la universidad, la encuentran en distintas bases de datos como Google, Internet, etc. Y lo que quiero mostrarles a continuación, como les digo, es los avances en este proyecto de investigación. Yo soy psicólogo, con formación en investigación, tan interesado desde luego en todo el tema del autismo, y me interesa también el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces el proyecto que les voy a presentar a continuación, digamos que tiene un pie en todos los desarrollos actuales en intervención sobre autismo, y tiene otro pie en los estudios y los avances también de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Listo? Los objetivos de la presentación son estos dos. Inicialmente sé que hay muchas personas que no son psicólogos o psicólogas y que quizá no están muy familiarizados con aspectos tan teóricos. Les voy a tratar de hacer una presentación muy general, digamos, pero mostrarles alguna de la evidencia en la que se está trabajando actualmente en psicología del desarrollo, que es el campo en el que yo trabajo específicamente. Luego de ver un poco estos avances, lo que quiero mostrarles son los desarrollos actuales, o en qué va esta herramienta que les cuento, que ya pudieron ver ustedes en la presentación. Se titula Emoto. Es una herramienta para entrenar habilidades intersubjetivas o socioemocionales. Podríamos, digamos, pensarlo más bien de esa manera. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué es la intersubjetividad? Ese término, digamos, que ¿a qué refiere? Intersubjetividad es un término que se ha trabajado en muchas disciplinas, en psicología, en sociología, en antropología. En el contexto específicamente de la psicología del desarrollo, significa esto: repertorios de conductas que aparecen tempranamente en el neonato, el recién nacido, y que le permiten responder y sintonizarse de manera efectiva con las personas y los objetos del mundo. De esto saben mucho más que cualquier terapeuta, que cualquier profesional, las mamás, ¿sí? Que saben cómo es ese proceso con el niño, pues un proceso como de acoplamiento que existe con el hijo en los primeros meses, y casi que una relación de dependencia emocional, como lo diría Volpi, por ejemplo, en términos de vínculo afectivo. Entonces vamos a entender las relaciones intersubjetivas de esa manera. Entonces, son esas pautas de comunicación que se establecen entre el padre o la madre, el cuidador, digamos, sería como la figura más exacta ahí, y el niño, el recién nacido. En la literatura uno puede encontrar muchas discusiones sobre este término de intersubjetividad. Es un término que aparece en los años 70 y que ha venido, pues, digamos que siendo un término que ha recibido bastante discusión y bastante atención. Yo parto de la definición que hace Thomas Fuchs. Él dice: podemos entender la intersubjetividad de tres maneras: primaria, secundaria, terciaria, ¿sí? La primaria tiene que ver, como dice ahí, con un sentido de empatía o correspondencia emocional temprana entre la madre y el hijo, ¿sí? Una conexión especial entre la madre y el hijo que está, digamos, se hace evidente desde los primeros días del nacimiento, y un poco es lo que voy a mostrar a continuación también, cómo se da esa conexión. Hablamos de una intersubjetividad secundaria, que ya es un poquito más compleja y tiene que ver ya no solo con las relaciones madre-hijo, sino que también empieza a involucrar objetos del mundo, ¿sí? Y habría una terciaria, que ya tiene que ver con lo que en psicología cognitiva se llama tener una teoría de la mente. En esa no me voy a centrar tanto, me voy a centrar en las primeras dos, pero más adelante vamos a tocar un poquito ese tema, ¿sí? Les puedo ir adelantando que desde este tercer punto de vista, uno conoce la mente de las personas porque uno tiene una teoría sobre cómo funcionan las personas. Es algo así. Es un poco lo que hacemos muchos psicólogos. Entonces, en una entrevista, que si levantó el ojo cuando me estaba diciendo algo, si titubeó, si paró, entonces es porque me está diciendo mentiras, ¿sí? Entonces yo tengo como una teoría que siempre que vea que una persona titubee, levante el ojo o esté insegura, es porque está mintiendo. Es como algo así. Tengo una teoría que me permite interpretar los estados mentales de las personas. Nos vamos a concentrar, como les digo, en intersubjetividad primaria y secundaria. Comencemos por la primaria.
Se presenta sobre todo desde los 2 y 9 meses. Digamos que desde los 2 meses de nacimiento ya empieza uno a encontrar evidencia sólida, antes también se encuentra, pero ahí ya está, digamos que es muy evidente en términos experimentales, se puede rastrear fácilmente, ¿sí? Y tiene que ver con algo que en la literatura se denomina interacciones diádicas, es esta expresión que ustedes ven ahí. Diádicas viene de dos, ¿sí? Y como ya decíamos, pues tiene que ver con relaciones madre e hijo, es decir, la relación diádica es entre la mamá y el hijo. Se trata, obviamente, pues si estamos hablando de entre los 2 y los 9 meses, de experiencias prelingüísticas. O sea, no hay lenguaje todavía en ese momento, pero ya empiezan a haber formas de comunicación que no dependen necesariamente del lenguaje. Como les digo esto, las mamás nos pueden dar un montón de información y de clases sobre esto, sobre cómo se interpreta la conducta del niño, y ya se sabe, por ejemplo, que hay hambre, que hay sueño, que hay tristeza, en fin. Uno podría decir entonces que la intersubjetividad primaria se trata de esto, de relaciones entre un yo, la mamá, y un otro, el niño, en función de la comunicación. Ojo, comunicación acá no implica lenguaje, ¿sí? Es comunicación sin lenguaje. Ustedes saben que el lenguaje aparece mucho más adelante en el desarrollo, podríamos decir que posterior a los 2 años, al menos, se empieza a establecer el habla, ¿no? A eso nos referimos con intersubjetividad primaria. Ahora, intersubjetividad secundaria, ¿qué es? Las primeras se llamaban relaciones diádicas, recuerden, las segundas, estas, se llaman relaciones triangulares. ¿Y por qué se les llama triangulares? Porque se establece una relación de este tipo, entre el niño, el adulto, la madre y un objeto, ¿sí? Un ejemplo sencillo para explicar, digamos, cómo funciona esto de las relaciones triádicas. Yo puedo estar acá en este momento y comienzo a mirar hacia allá, y me quedo mirando y me quedo mirando hacia allá y hago así. Muy probablemente después de un rato varios de ustedes comenzarán a mirar hacia allá, porque dirán como qué es lo que mira, o qué es lo que está pasando afuera, no sé. De alguna manera ustedes interpretan que yo estoy mirando allá algo en el mundo, y mi mirada para ustedes es indicador de eso, de que hay algo que me está llamando la atención, entonces uno voltea a mirar también, ¿sí? Fíjense, habría una relación entre alguien que está mirando, en este caso yo, ustedes, que están captando mi atención, y algo que yo estoy mirando por allá en el mundo, ¿sí? Ahí habría una relación triangular, en ese sentido, entre 2 personas y un objeto. Ahora, ¿qué ha encontrado la psicología del desarrollo en torno a este tipo de capacidades tempranas? ¿Cómo lo ha medido primero? Ha trabajado, bueno, en psicología normalmente se trabaja con test, se trabaja con entrevistas, ¿sí? Pues para los psicólogos del desarrollo que nos interesa la primera infancia, los 0 a los 2 años, pues ninguno de esos métodos nos sirve, ¿sí? Porque el niño no habla, no sabe leer, entonces no le podemos aplicar ningún test, ¿sí? De hecho, muchos de los instrumentos, por ejemplo, ustedes saben, para diagnosticar autismo, pues van dirigidos ¿a quién? A los padres, ¿sí? Justamente porque digamos que hay unas restricciones de lenguaje y de alguna manera cognitivas que nos impiden poder tener unos datos confiables y poder tener información exacta. Entonces, ¿qué se usa en psicología del desarrollo? O sea, se usan procedimientos de habituación y deshabituación. Por ejemplo, se habitúa un niño a un estímulo, y en la medida en que miramos si ya se cansa del estímulo o no, uno puede ir midiendo, por ejemplo, atención, concentración, ese tipo de cosas. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Se habla también de medición de la frecuencia de la succión, que son unos estudios bien interesantes. Son aparatos en los que se le coloca un chupo común y corriente, se le coloca conecta como a un sensor, que lo que hace es registrar la frecuencia del chupeteo. Los niños y niñas neonatos chupetean de manera distinta ante ciertos estímulos. Si está la mamá, chupetean de una manera; si está un cuidador, chupetean de otra manera; si sienten miedo, chupetean de otra manera. Eso está perfectamente cuantificado en la literatura sobre desarrollo. También se habla de atención dirigida o preferencia en el giro de la cabeza. ¿Qué le llama la atención al niño? Eso también es una forma de estudiar. Ponemos varios estímulos y miramos a ver cuál le llama más la atención, ¿sí? Respuestas fisiológicas, galvánicas, ¿sí? Cerebrales, desde luego. Y algo en lo que me voy a centrar bastante es en este tipo de estudios, que son estudios novedosos sobre seguimiento de la mirada, y ahí es donde se inserta un poco mi trabajo de investigación. Sabemos, un poco ya adelantándome, que en la población con autismo tenemos unas particularidades en lo que tiene que ver con la mirada, tanto como el contacto visual y lo que nos muestra la literatura ahorita con la forma de mirar. Eso es lo que les voy a mostrar a continuación.
Veamos algunos de experimentos famosos en psicología del desarrollo. Sabemos, por ejemplo, que los niños antes de los 6 meses tienen unas capacidades un poco raras, ¿sí? que pierden a medida que va avanzando el desarrollo. Antiguamente en psicología se pensaba que los niños antes de los 2 años no entendían nada y eran como casi animales en el sentido pues, negativo, ¿sí? De que como no tienen lenguaje entonces no entienden nada. Freud, Piaget, por ejemplo, que son psicólogos muy conocidos, lo decían abiertamente: el niño antes de los 2 años está encerrado en un mundo de confusión, no entiende nada. Es solo hasta cuando llega el lenguaje organiza el mundo, ¿sí? Esa tesis en psicología ya está bastante reevaluada. Lo que yo noto es que digamos que en las prácticas de crianza eso no está todavía muy interiorizado, ¿sí? Uno encuentra papitos que, por ejemplo, se encierran a discutir en su cuarto, en su habitación, con el niño ahí, porque el niño, como no entiende nada, pues eso no pasa nada, ¿sí? Quizá no entiende el lenguaje hablado, pero tiene otras formas de entender todo lo que está ocurriendo a partir de reacciones emocionales, a partir de otras cosas, ¿sí? De hecho, lo que muestra la literatura actual es que entre los 0 y los 2 años hay más desarrollo psicológico y físico del que hay de los 2 años hasta la muerte. Es impresionante, entre los 0 y los 2 años, ¿sí? Es un periodo muy importante. Y si uno incluye también alarga un poquito el umbral, lo alarga por ahí hasta los 4 años, e incluimos todo el tema de la neuroplasticidad y demás, pues podríamos concluir que los 4 primeros años, como muchos psicólogos lo han dicho durante muchos años, son de los más importantes en el desarrollo de la vida de una persona. En términos de intervención eso es muy importante también, desde luego. Sabemos, por ejemplo, que los niños de menos de 6 meses distinguen entre 2 lenguas, 2 idiomas, que un adulto pueden distinguirlo y un adulto no puede hacer eso, ¿sí? Después de los 6 o 7 meses ocurre un fenómeno que se llama la contracción fonémica. Entonces los niños solo como que empiezan a responder más que todo a su lengua materna, a la que están escuchando todo el tiempo. Antes de eso es como si vinieran preconfigurados para aprender cualquier idioma. Es rarísimo eso. Entonces uno le pone 2 sonidos. Hay un experimento famoso, por ejemplo, en el hindi, en el idioma que hablan en la India. El ti es pues digamos un vocablo que se usa mucho, y hacen un experimento donde ponen a unos niños el ti y el di del español, que si uno se lo dice rápido, ti, 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 a veces puede ser difícil de diferenciar. Yo pues no lo replico tan bien. Los niños menores de 6 meses pueden diferenciarlo. ¿Y cómo se detecta eso? Cambia el ritmo cardíaco, se dirigen la mirada hacia uno o hacia otro lado, y un adulto casi nunca puede diferenciarlo, o dice como que sí, más o menos se me hace, pero ¿sí? Primera idea que me interesa enfatizar mucho: los niños menores de 2 años no son nada primitivos, ¿sí? Tienen un montón de capacidades intersubjetivas que les permiten desenvolverse en el mundo y comportarse de manera efectiva, ¿sí? Hay otros experimentos como los de imitación, famosos experimentos en psicología del desarrollo de Melshoff y Moore, que comienzan desde el 78 y que se han replicado muchísimo en distintos contextos y demás. Melshoff y Moore muestran que los niños con 48 horas de nacidos son capaces de imitar. ¿Y de imitar qué? Gestos como sacar la lengua, fruncir los labios o el movimiento de la cabeza. Algunos de estos gestos no se han replicado con tanta facilidad, o sea, no se han reproducido en otras situaciones experimentales. Pero el de sacar la lengua y fruncir los labios se replica. En un ejercicio incluso que hicimos en una clase acá de psicología del desarrollo con estudiantes, una réplica, o sea, conseguimos neonatos y les hicimos otra vez todo esto, obtuvimos esos resultados. Es decir, esto es muy fácil de validar. Los niños, 48 horas de nacidos, ¿sí? Son capaces de hacer imitaciones. ¿Eso qué significa? Que ellos ya saben que tienen un cuerpo similar al del cuerpo que están viendo. Hay teorías en psicología que dicen que el niño es ciego cuando nace, no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces que al principio no ve nada. Entonces yo digo, ¿cómo puede imitar si no ve? Además, hay otros psicólogos que decían, no conoce su cuerpo, no tiene control sobre su cuerpo. Pues si para mí es muy complejo que el niño pueda reconocer, ahí hay una boca, yo como que también tengo una boca, no se ha visto a un espejo nunca, desde luego, de 48 horas. Tengo una lengua como él, tengo una boca como él, y puedo de alguna manera imitar lo que estoy haciendo, reconozco lo que estoy haciendo. A mí eso me parece complejo, ¿sí? Hay otros experimentos, percepción de rostros
humanos. Los niños con 10 días de nacidos distinguen entre, por ejemplo, una figura así y un cuadrado. Se quedan mirando mucho más la figura redonda. Las figuras redondas le generan mucho más interés. Reacciones atencionales. Se sitúan mucho más en un estímulo que en el otro, ¿sí? Cuando ya tienen 6 semanas, son capaces de, por ejemplo, acá, quizá no se ve muy bien, pero acá hay una figura, esto parece como una célula, es un círculo ahí como con una imagen no muy clara, y acá hay un rostro, ¿sí? Los niños de más de 6 semanas se quedan mirando mucho más esta figura, ¿sí? Lo que dicen los investigadores es que de alguna manera, pues, como que lo asocia con un rostro humano, y las explicaciones evolutivas sobre esto son muy bonitas, porque, no sé, por ejemplo, uno ve el nacimiento de un ternero, y el ternero a los 15 minutos se pone de pie, a los 8 días ya está andando solo, y ya, pues claro, al lado de la vaquita, pero pues ya tiene mucha autonomía. A los 15 días un bebé humano puede vivir solo, completamente dependiente, y esa dependencia se alarga mucho tiempo, en términos de las necesidades básicas, ¿no? Entonces las teorías evolutivas dicen, el ser humano tuvo que desarrollar otras maneras de adaptarse, que no son las que desarrollaron todo el resto de los animales, ¿sí? Y entre esas están, por ejemplo, reconocer emociones, generar empatía, buscar a alguien que lo cuide. Esas son de alguna manera estrategias evolutivas y adaptativas también. Hay unos estudios muy bonitos también sobre estos experimentos de expresiones faciales, se llaman Still Face, estos experimentos. Tengo un video, pero creo que lo voy a obviar, se los voy a explicar mejor. Los niños mayores a 6 meses, acá hay una mamita, la mamá le empieza a hacer juegos, le hace pucheros, pues le hace, no se juega con él así como, digamos, frente a frente, y el niño se comporta muy empáticamente, se emociona también, se ríe, etc. Y de repente la mamá hace una cara estática, se queda así como petrificada. El niño mayor a 6 meses se incomoda, empieza a buscar la atención de la mamá, la trata de agarrar otra vez, hasta que llora, porque se molesta de que de alguna manera la otra persona no le responda, ¿sí? El niño menor a 6 meses es un poquito más, ya no le interesa tanto tener la atención de la mamá, pero el niño de 6 meses sí. Estos son los experimentos de Still Rain. De alguna manera lo que se empiezan a notar con estos experimentos es que a los niños les interesa mucho lo que ocurre en la cara de la persona y les interesa mucho que les pongan cuidado. Y esto tengámoslo en cuenta ahorita que entremos a hablar específicamente de autismo, porque digamos que son cosas que vamos a ver de una manera cualitativamente distinta, ¿sí? Hay experimentos sobre desarrollo emocional también, todo esto es en desarrollo típico, ¿no? Aquí no hemos hablado nada de autismo. Los niños de 6 meses ya empiezan a reconocer ciertas expresiones emocionales, como de tristeza y alegría. ¿Cómo hacen eso? Le ponen muchas caras de alegría, una tras de otra, después de un rato el niño se aburre y empieza a mirar para otro lado, pero cuando cambia la expresión emocional, por ejemplo a tristeza, vuelve y se fija. Obviamente uno no va a decir que está reconociendo la alegría, que está reconociendo la tristeza, pero sí entiende que son configuraciones distintas en la cara, y eso ya es bastante. Están también los experimentos, este experimento famoso en psicología, el experimento del precipicio visual. Digamos que acá hay un vidrio, se pone a un bebé de 12 meses, él gatea hasta acá y como ya percibe la profundidad, acá para, ¿sí? Dependiendo de la reacción de la mamá, él continúa o se queda ahí. Si la mamá le dice, lo anima a continuar, él continúa. Si la mamá le dice que no, se queda ahí quietico, ¿sí? Ya entiende qué es lo que significa la expresión emocional de la mamá, por ejemplo, de miedo, no lo hagas, o de alegría diciéndole sí, dale, y en función de eso toma una decisión, ¿sí? Y estos que son estudios sobre seguimiento de la mirada son estudios que comienzan a desarrollarse en los últimos 10 años, y me interesan mucho, como les decía hace un rato, este tipo de estudios. Son estudios que se hacen con tecnología de seguimiento de la mirada, que es más o menos algo que se puede apreciar en el cuadro que está a su izquierda, en la parte superior izquierda. Son unas cámaras que se colocan en los computadores, digamos acá, y lo que hacen es registrar el movimiento de los ojos. Usan mucho ese aparato en publicidad, por ejemplo, para ver si un comercial de Sprite, qué es lo que mira uno más, ¿sí? Los usan mucho en publicidad, ahora los están usando mucho en psicología para ver cuáles son las trayectorias de la mirada típicas en los niños, ¿sí? Las trayectorias de la mirada, es decir, en qué se fijan, cuánto tiempo se fijan en un objeto físico, cuánto tiempo se fijan en un objeto que es vivo, o el ser humano, o algo así.
Eso es lo que deben estudiar. Cuando uno le pone a un niño, le hace seguimiento de la mirada, fíjense ustedes, los puntos que están en cada una de estas ilustraciones marcan en dónde se centra la mirada, ¿sí? Casi siempre, si ustedes se fijan, tiene que ver en esta región de los ojos. Los ojos son muy importantes. Hay un dicho famoso, todo el mundo lo conoce, los ojos son la ventana del alma, ¿sí? Y de alguna manera esto como que sí. ¿Sí? Los niños les interesa desde el principio fijarse mucho en lo que ocurre en los ojos o en los rostros de las personas. Ya les voy a mostrar otro tipo de evidencia sobre esto, sobre intersubjetividad secundaria. Sabemos que los niños desde muy temprano empiezan a manejar el gesto deíctico, señalan, y eso les sirve mucho para comunicarse con las personas. Quiero eso, señalan, y es muy importante, y este gesto se continúa existiendo por el resto de la vida. Y les voy a mostrar este experimento que es muy bonito, muy interesante y es muy clave para lo que les quiero contar. Fíjense en este cuadro de allá. Este es un niño que ya ha entrado a la intersubjetividad secundaria. Se supone que la intersubjetividad secundaria comienza a partir de los 9 meses, o sea, llegando al año, ¿sí? La experimentadora, que es ella, primero hace contacto visual con el niño para asegurar que la relación diádica esté bien. Ya saben que la relación diádica es entre dos. Y luego la experimentadora voltea a mirar hacia este objeto que se ve acá, que es como un juguete. Lo que ocurre inmediatamente es lo que ustedes ven ahí, el niño voltea a mirar también, ¿sí? Desde los 8 meses el niño es capaz de seguir la mirada, así como si lo hacemos en este momento, ustedes también lo podrían hacer, ¿sí? Además, es muy curioso, después de los 12 meses, no solo mira, también señala. Entonces hay unos experimentos muy bonitos sobre esto. Algunas personas han dicho, no, lo que él sigue no es la mirada, sino la cabeza. La mirada no es que sea lo más importante, es la cabeza. Entonces, quien diseña este experimento, que es Melso, el mismo de la imitación, dice, pues bueno, entonces modifiquémoslo a ver qué pasa, ¿sí? Entonces le coloca a la experimentadora una venda en los ojos y ella hace el mismo procedimiento. Mira, o sea, gira la cabeza hacia el objeto. ¿Creen ustedes que los niños voltean a mirar o no? No voltean a mirar. De alguna manera entienden que la venda significa que uno no ve, que uno no puede ver. Entonces ellos no miran, ¿sí? Eso sirve para mostrar que no es solo la cabeza, no es un movimiento mecánico. Ellos saben que los ojos son importantes y si los ojos están tapados, pues no volteo a mirar, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Están todo el tiempo, digamos, centrados en la atención en los ojos, ¿sí? Entonces, y luego hace otra modificación. Las personas se colocan la venda acá, en la frente, a ver si logran engañar al niño. ¿Ustedes qué creen que pasa? El niño y ¿voltea a mirar o no? Sí, voltea a mirar, ¿sí? Claro que hay un poquito más de, los resultados no son tan consistentes, pero igual voltean a mirar, ¿listo? Tengan muy presente ese experimento ahí en la cabeza, por favor. Hay otro muy bonito también, que es esta imitación de actos novedosos. Esta es una especie, no se ve obviamente porque está en blanco y negro, pero esta es una caja que cuando uno la toca, alumbra, ¿sí? Entonces, primero hay un experimentador que coge la caja, hace el movimiento, la caja alumbra, el niño está mirando, no hay interacción entre el experimentador y nada, el niño mira, un niño de 14 meses, y luego lo traen 15 días después, ¿sí? Y le dan la caja a ver qué pasa. Hacen ese experimento con niños que vieron lo que pasó con la caja y con niños que no vieron nunca ni han visto nunca la caja. Los que nunca han visto la caja, la miran, la cogen, no saben qué hacer con ella, ¿sí? Los que vieron al experimentador una sola vez hacer ese movimiento, tan pronto reciben la caja, inmediatamente lo hacen. Y pasaron 15 días. ¿Eso porque es importante? Porque también le sirve a uno para entender que a los 14 meses el niño ya tiene una memoria bastante desarrollada, y no como han dicho muchas explicaciones en psicología, que hasta los 4 años es que uno tiene memoria y que antes de eso pues uno no recuerda de nada, ¿sí? Es muy interesante este experimento. Hay otro acá bien bonito, que es el sobre intenciones. Acá hay un experimentador, él le ofrece algo al niño, cuando el niño lo va a tomar, se lo quita, lo deja caer. O sea, no se lo deja tomar. Un niño con desarrollo típico se cansa por ahí al 4.º intento y ya no le da la mano. De alguna manera dice, infiere la intención, usted no me quiere dar el juguete, entonces yo no le voy a dar la mano, no está jugando una broma, ¿sí? Experimentos sobre intenciones que desarrolla Tomaselo. A partir de los 9 meses los niños ya entienden que les están haciendo una broma y no dan la mano, ¿sí? Ahora
tengan todo eso en mente, por favor les voy a pedir que miremos esto en cómo se presenta exactamente en los trastornos del espectro autista. Ahí vamos a entrar a ver también evidencia contemporánea. ¿Qué sabemos del autismo hoy día? Vamos a ver algunas generalidades, digamos. Hablamos del espectro, ¿sí? Por eso justamente está esta imagen, como el espectro cromático, el espectro de los colores, ¿sí? En la literatura, y uno lo ve, encontrar dos casos de autismo iguales es muy raro, ¿sí? Casi todos tienen su particularidad. Esto ha dificultado también muchos temas de diagnóstico y demás. Y uno encuentra, pues, chicos muy funcionales, o chicas muy funcionales, con lenguaje, con un coeficiente intelectual en ocasiones muy alto, y también encuentra niveles de funcionalidad pues bastante más comprometidos, ¿sí? Donde no hay lenguaje, por ejemplo, o incluso hay comorbilidad con discapacidad intelectual, con otro tipo de cosas. Podemos decir que los trastornos del espectro autista es una familia de trastornos del neurodesarrollo de origen genético y de elevada prevalencia y heterogeneidad, con efectos importantes para el niño, la familia y los sistemas sanitarios y educativos. El año pasado publicaron un estudio en Estados Unidos que hablaba de lo que gasta una familia con autismo durante toda la vida de un niño con autismo. Las cifras son impresionantes, versus lo que, digamos, gastaría en términos económicos una familia con un niño con desarrollo típico. De los retos para la inclusión desde el punto de vista educativo también son bastantes, ¿no? ¿Qué más sabemos? Estos son datos del protocolo que se lanzó en Colombia en el año 2015. Una de cada 68 personas en el mundo, se estima, tiene autismo. Esto es mucho más que la cantidad de niños que tienen cáncer, que tienen fibrosis disquémica, que tienen diabetes infantil. Sumados todos esos grupos, ni siquiera alcanzan la mitad de personas con autismo que hay en el mundo, ¿sí? Con una relación de 3:1 hombre-mujer. Sabemos que los síntomas se comienzan a presentar desde los 18 y 24 meses, como nos decía la doctora Ángela en la presentación anterior, pero los diagnósticos promedio se están dando, y ojo, este es un dato de Estados Unidos, que es uno de los países más avanzados en términos de diagnóstico, se dan entre los 5 años y 6 años. Recuerden lo que acabamos de hablar de la neuroplasticidad y de lo importante que eran los primeros 4 años de vida. 5 años un diagnóstico es muy tarde para comenzar a intervenir, y podemos tener las mejores herramientas para intervenir, pero si el diagnóstico es tardío, eso nos va a generar también unos efectos sobre la misma intervención. ¿Y esto a qué responde? Pues a muchas cosas de lo que tiene que ver con los sistemas educativos. Uno sabe que si pide una cita se la dan por allá para no sé cuántos meses, y para que se la den es un tema, sumado a un montón de características del sistema de salud e incluso familiares también. La falta de conocimiento, o incluso uno pues de alguna manera siempre se resiste, de alguna manera le hace resistencia a pensar que puede haber alguna alteración en el desarrollo del niño, entonces también eso en últimas termina alargando los tiempos. Sabemos, por ejemplo, que hay una amplia relación en estudios en genética, no es mi campo, pero la literatura lo reporta, cuando hay gemelos monocigóticos, o sea, gemelos, pues la probabilidad de que haya, si se presenta autismo en uno, la probabilidad de que también haya en el otro es entre el 60 y el 90%, ¿sí? Versus cuando son gemelos disigóticos, o sea, lo que normalmente llamamos mellizos, pues la probabilidad de eso es del 10%. Perdón, que me faltó acá, 10% en gemelos disigóticos. Es mucho menor, pero también hay una probabilidad bastante alta. Estudios prospectivos, que son los que están ahorita como en boga. ¿Qué son estudios prospectivos? La mayoría de estudios parten de cuando ya el niño tiene autismo, empezamos a mirar cómo fue su vida anterior. Los estudios que se están implementando ahorita sabemos que hay una relación genética fuerte, por ejemplo, entre hermanos, entre familiares. Si en mi familia hay un chico o una chica con autismo, las probabilidades de que haya otro no son muy altas, pero puede haber. Entonces, en teoría, un plan de salud debería darle una atención particular a estas familias que dentro de un gran núcleo tienen una persona con autismo. ¿Para qué? Para hacer seguimiento prospectivo. ¿Qué es seguimiento prospectivo? Empezar a mirarlo desde los 0 años y hacerle un seguimiento detallado, rastreando posibles síntomas o posibles signos de presencia del trastorno, ¿sí? En eso está un poco la tendencia hoy día. Sin embargo, como en todo en ciencia, la ciencia, hombre, es muy impresionante, pero cuando se implementa y se aterriza a la sociedad, pues pasa bastante tiempo.
En Colombia no tenemos un dato específico de cuántas personas con autismo hay, eso en parte se lo debemos al censo del 2005, ¿sí? A la calidad del censo. Y tampoco sabemos cuál es el origen etiológico específico, cuál es la causa genética. Hay gente que dice que puede haber entre 15 genes y 300. Entonces, aún estamos muy lejos de poder identificar una causa y yo no sé si sinceramente yo no sé si se pueda, porque si hablamos de una causa es como si todos los trastornos del espectro autista respondieran a lo mismo, fueran iguales. Estamos de alguna manera ignorando el concepto de espectro, ¿sí? Miremos cómo se presentan las capacidades intersubjetivas tempranas. Te voy a pasar un poquito más rápido porque ya tenemos, digamos, el background de lo que vimos anteriormente. En psicología cognitiva hay un test muy famoso que es el test de Sally y Anna, que es una broma, básicamente. Un estudio que hicieron en el año 85 tres autores, Baron Cohen y Utah Fried, que tienen un hijo con autismo. Tiene una teoría muy interesante sobre el autismo, no lo define como un trastorno, sino como un estilo cognitivo distinto. Me parece muy interesante esa forma de denominar. Y Alan Leslie, que es un filósofo bien interesante. La situación es así, está Sally y Anna. Sally deja una pelota en una canasta, en presencia de Anna, luego se va, y Anna le juega una broma. Si se dan cuenta, esto es una broma. Coge la pelota, la saca de la canasta y la pone en esta caja que está ahí, ¿sí? Luego vuelve Sally y uno le pregunta al niño de más o menos 2 años y medio, le dice, ¿dónde crees que Sally va a entrar a buscar la canasta? La pelota, perdón. Pues la respuesta yo creo que todo el mundo la sabe. Como ella no vio que le cambiaron la pelota de sitio, pues llegará a buscarla acá, donde ella la dejó. Si yo dejo acá mi agua, me volteo y quiero agua, me voy a volver a acercarla donde la dejé. Si alguien me la quitó, pues la va a encontrar ahí, ¿sí? Los niños menores a 3 años dicen que Sally buscará la pelota acá. Y uno le dice, pero ella no vio que lo cambiaron. Entonces, no importa, porque la pelota está ahí, ¿sí? Entonces, bueno, los niños de más de 4 años sí dicen, no, ella la va a buscar acá porque ella no vio que le cambiaron la pelota de sitio. Esto en últimas es teoría de la mente. Ella va a buscarla ahí porque no sabe que ella no vio, pero no sabe que le cambiaron la pelota de sitio, ¿sí? Ese es un poco el experimento. ¿Cuáles son los resultados? Los niños con síndrome de Down, 12 de 14 aciertan este experimento. Los niños con desarrollo típico, 23 de 27 acertan. Los niños con síndrome de Down son más grandes en este caso, son grandecitos. Los niños con desarrollo típico son de 3 y 4 años. Y los niños con autismo, solo 4 de 20 pueden acertar esa pregunta. Ahí uno puede ver un poco de algo de lo que se refería la doctora Ángela, la dificultad para comprender, por ejemplo, ponerse en la mente de la otra persona, comprender una broma, comprender un sarcasmo, una ironía, que son cosas que ocurren bastante en los niños con autismo. A mí me pasó una cosa hace poco, estaba en un lugar donde estábamos con un chico con autismo, iba a comenzar a llover y yo dije, uy, se va a caer el cielo, ¿sí? Y él se asustó, ¿sí? La metáfora es difícil de entender, ¿sí? La ironía, las bromas. Miremos qué más ocurre. En la percepción de rostros es curioso, cuando uno hace evaluaciones, por ejemplo, de las estructuras que se activan, no se activan las estructuras que se activan normalmente en las personas con desarrollo típico, se activan las estructuras que se activan cuando uno ve un objeto físico. Primer elemento importante. A la gente con desarrollo típico, cuando ve un rostro, se le activan las estructuras de lo vivo. A los niños con autismo se les activan las estructuras de lo inerte. Eso es un elemento bien importante y hay una serie de investigaciones ahorita muy interesantes sobre eso. Los niños con autismo, cuando uno les pone a mirar una cara, se centran no tanto en los ojos, sino en la región de la boca, ¿sí? Y sabemos que hay muchos niños con autismo expertos en leer, por ejemplo, los labios. En cuanto a emociones, esta es una imagen que aparece mucho en la literatura, un caso de Oliver Sacks. En una aula inclusiva, un niño con autismo busca a la profesora, un niño con Asperger en ese momento, le dice, profe, hay un compañerito allá haciendo un ruido rarísimo, ¿por qué no va y mira qué es lo que ocurre? Y la profesora va y mira y el compañerito está llorando, ¿sí? Entonces, Oliver Sacks lo utiliza para mostrar cómo muchas veces para los niños con autismo y las personas con autismo las emociones, el reconocimiento de emociones es bien complicado. Ver llorar a alguien no significa entender que está sintiendo tristeza, ¿sí? Es una conducta un poco rara, ¿sí?
En estudios sobre percepción de rostros y seguimiento de la mirada, por ejemplo, encontramos esta serie de trayectorias. Recuerden las trayectorias de las personas con desarrollo típico. Miren estas trayectorias. Se desenvuelven en lugares que no tienen nada que ver con la interacción que está ocurriendo, ¿sí? Acá, cuando les ponemos el rostro, fíjense, dirige su atención acá, 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 en la boca, pero los ojos están, no les ponen cuidado. Y acá también, acá se ve por aquí, por acá, se ve por aquí. En este se ve con mucha más claridad. Este es un estudio muy famoso de Klim. Las trayectorias con amarillo, me gusta mucho esa imagen porque fíjense que ahí se ve la relación triádica, el triángulo. Se ve con mucha claridad. Esta es la trayectoria de un niño de 3 meses con desarrollo típico. Esta es la trayectoria de un niño de 3 meses con sospecha de autismo y que a los 2 años se confirma diagnóstico. Acá hay un elemento clave, y un poco retomo lo que nos contaba la doctora Ángela en la conferencia anterior. Sabemos que la edad promedio en la que se empiezan a identificar y que los padres comienzan a identificar signos de posible alarma es más o menos entre el año y el año y medio, ¿sí? Pero desde antes ya podemos identificar signos que en este momento están empezando a recolectar cada vez más evidencia, y evidencia muy confiable, ¿sí? Acá hay otra imagen de cómo se dan las trayectorias. La trayectoria en azul es un estudio del año pasado. La trayectoria en azul es la trayectoria de un niño con desarrollo típico. Fíjense, se centra mucho en la región de los ojos y la trayectoria es mucho más estable, no es tan variable. La trayectoria en rojo es la trayectoria de un niño con autismo, también de 3 meses, se centra mucho en la boca y hace trayectorias un poco desorganizadas, ¿sí? ¿Qué más ocurre cuando uno les hace estos experimentos a los niños con autismo? No pueden hacer ese acto de la imitación de la caja. Recuerden lo que los niños con desarrollo típico lo ven inmediatamente, lo pueden hacer. Los niños con autismo, incluso viéndolo, no lo pueden imitar ni siquiera en vivo, o les cuesta mucha dificultad, ¿sí? Y hay unos experimentos, lo mismo, se quedan poniéndole la mano cuantas veces la otra persona lo considere y nunca le van a dar el objeto, y él igual puede seguir persistiendo o simplemente nunca le pone cuidado, ¿sí? Y este es un experimento muy bonito de Rivière sobre intenciones, ¿sí? Le ofrece un objeto, digamos, todos tienden a escoger lo que le gusta, pero él, el experimentador, le da lo que no quiere, ¿sí? Después de más o menos 4 intentos, el niño con desarrollo típico entiende que tiene que pedir lo que no le gusta para obtener lo que le gusta. Eso es un juicio, ya no es un ejercicio de teoría de la mente. No me va a dar lo que yo quiero, siempre que le pido lo que quiero me da lo que no quiero, entonces le voy a pedir lo que no quiero para que me dé lo que quiero, ¿sí? Y el niño con autismo se queda siempre pidiendo lo que quiere, ¿sí? Este es el último experimento, uno también del año anterior, de Torup. ¿Recuerdan el experimento de Meltzer sobre el seguimiento de la mirada y la venda? Lo hacen también en niños con sospecha de autismo, ¿sí? Y lo que encuentran, acá está más o menos una ilustración del artículo de ellos, lo que encuentran es esto: cuando al niño, los niños con desarrollo típico, les hacen seguimiento entre los 0 y los 6 meses, los niños con desarrollo típico giran la cabeza también cuando es la mirada y cuando es la cabeza, digamos, las dos cosas. Los niños con autismo solamente la giran cuando es cabeza y ojos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago así nomás, solo ojos, no giran. Entonces ellos dicen, ojo, porque estos pelados tienen un desempeño distinto, hagámosle seguimiento. De los 10 niños que evalúan y que ellos, digamos, que los señalan como posibles casos de alto riesgo, a los 2 años se confirman los diagnósticos de 8, ¿sí? Estamos hablando de un diagnóstico confirmado a los 2 años. ¿Tenemos los elementos para hacerlo? Sí. ¿Tenemos la tecnología para hacerlo? Sí. Lo que necesitamos es aterrizar eso, volverlo de conocimiento común, tener también labores de educación en últimas para que los papás desde muy temprano estén pendientes de esas pautas intersubjetivas y puedan también ayudar a avanzar en estos términos, ¿sí? Finalmente me quedan 5 minuticos nomás, voy a acabar mostrando la herramienta, porque esta herramienta que estoy pensando, que hemos estado pensando, se fundamenta en todos estos desarrollos, ¿sí? Como les dije al principio, tiene un pie en las teorías actuales de psicología del desarrollo, lo que acabamos de ver, y tiene otro pie en tecnologías de la información y la comunicación. Se llama Emotive, porque la idea es entrenar justamente habilidades socioemocionales, ¿sí? Y yo estoy usando la palabra entrenar, no estoy usando la palabra rehabilitar, ¿sí?
porque partimos de que aquí hay unas cosas que están disminuidas y solamente lo que tenemos que pensar es en formas cualitativamente distintas de entrenarlas, ¿sí? Esto no es una cosa como de curar. Hay evidencia mucho más interesante de Klim, de este señor que hace lo de las trayectorias de la mirada. Él sugiere, él tiene evidencia muy fuerte que muestra que entre los 0 y los 2 meses esos niños con autismo no tuvieron trayectorias raras, tenían las mismas trayectorias de todos los otros niños. ¿Qué está sugiriendo él? Algo ocurre entre los 0 y los 2 meses. Cuando sepamos qué ocurre, vamos a tener intervenciones muchísimo más efectivas y a tiempo, ¿sí? Él dice, esto es una frase textual de él, hay un imperativo ético, tenemos una obligación ética. Sabemos que, y él asegura que ha trabajado con niños con autismo en los que logra, que tienen un pronóstico, digamos que muy desfavorable, logra que puedan desarrollar su vida de una manera bastante típica, ¿sí? Yo coincido con Klim en eso, tenemos un imperativo ético en ese sentido y es divulgar todas estas investigaciones, aterrizarlas a la academia y aterrizarlas a las familias, porque en la academia esto muere, ¿sí? Se vuelve saber perdido. ¿Qué es Emotiv? Es una solución tecnológica, ¿sí? Utilizamos la tecnología para poder entrenar ciertas habilidades en personas con autismo que están disminuidas. ¿Por qué la tecnología? Hay muchas investigaciones que sugieren que la interacción de los niños con autismo y las personas con autismo con la tecnología pues es particular. Y uno puede imaginarse por qué. Pues si me cuesta la interacción con las personas, la tecnología me ofrece un montón de posibilidades que la interacción normal no me la da, ¿sí? También hay que tener cuidado, porque no es de darle el dispositivo para que esté tranquilo y para que no me genere a mi trabajo, sino saberlo usar, saberlo usar. ¿Cuáles son las características de Emotiv? Está muy sustentada en la evidencia. Yo, antes de comenzar a diseñar la herramienta, duré un semestre completico haciendo revisión de todo lo que existe y ha existido, tanto en cosas en físico como en cosas digitales, para poderme inventar algo que fuera medianamente novedoso, digamos. Y lo que me encontré son varias cosas. Uno, muchas de las herramientas digitales no son desarrolladas por psicólogos o por personas que participen directamente en interacción de personas con autismo, sino por ingenieros, por diseñadores, otras personas, ¿sí? Eso hace que esas herramientas muchas veces o bien evidencia científica y digamos que pasen por encima de unos, o ignoren unos protocolos y unos desarrollos investigativos muy importantes. Esa es una de las características de esta herramienta. Nada de lo que está diseñado ahí está pensado desde la nada, todo está sostenido con evidencia y está respaldado con evidencia. Se va a trabajar con distintos tipos de contenidos, con fotografías, con dibujos, con videos y con juegos, porque la literatura muestra que hay desempeños distintos en cada uno de estos contenidos y eso nos va a permitir establecer grados de dificultad también, ¿sí? Y trabajar por otras cosas como la generalización. ¿Qué es la generalización? El niño con autismo en la terapia tiene unos resultados muy buenos, pero en la casa sigue igual. Si buscamos situaciones cada vez más reales, ecológicas en ese sentido, o sea que se adapte mucho más al ambiente natural, se demuestra que hay pues, resultados más interesantes. Y finalmente tendrá tecnología táctil. Es decir, esto es una solución tecnológica que tiene la proyección de volverse una app móvil, ¿sí? Que uno la puede adaptar en los celulares o en un computador, todo lo que tenga este tipo de tecnología. ¿Por qué táctil? Eso es muy importante, porque el gesto díctico, como ustedes saben, en el autismo muchas veces está disminuido, no se usa. Y el mouse, por el contrario, me genera un montón de dificultades, porque hay muchos niños con autismo que les cuesta entender la relación entre el movimiento del mouse y el movimiento del cursor en la pantalla. Entonces la tecnología táctil nos ayuda por ese lado, nos permite entrenar una habilidad disminuida. Voy a pasar muy rápido sobre esto para terminar. Es el avance en lo que lleva Emotiv. Acá no está animado, estamos en este momento haciendo, por eso les cuento que son los resultados parciales. Está todo el diseño, pero no está la animación y la integración, o sea, para que pueda ser instalable en un dispositivo. Más o menos les voy a mostrar los cuadros, todo esto va animado, o sea, con movimiento, ¿sí? La elección de los colores ha sido cuidadosa, sabemos que hay unas longitudes de onda que incomodan a los niños con autismo, entonces digamos que hemos tratado de tener control sobre eso. Y les voy a mostrar rápidamente cómo son los cuadros que llevamos. Digamos que el niño abre la herramienta, toca la pantalla, hay un instructivo para docentes y otro para padres. Es básicamente el mismo, solo que uno está en unos términos mucho más sencillos, ¿sí? Que es el que va dirigido a padres, mucho más fáciles de aterrizar. Va a ser personalizable, entonces el niño puede poner su foto, después puede poner su nombre, ¿sí?
y eso ayuda también a que se familiarice y que genere empatía con la herramienta. La idea más adelante es que pueda crear un avatar y demás. Vamos a trabajar sobre reconocimiento de y expresión de emociones, esos serán los dos grandes módulos, y seguimiento de la mirada y atención conjunta. Uno podrá comenzar por cualquiera de los dos. Los recursos, como les digo, serán estos. Todo esto son cosas que hemos diseñado desde cero. Digamos que yo he trabajado de manera interdisciplinar con diseñadores y con ingenieros de sistemas que me han ayudado a esto. Yo soy psicólogo, no entiendo nada de lenguajes de programación ni nada de eso. Solamente digo, me imagino esto. Y ya. Hay un poco también algunos de los avances. Esperamos que al final de este año ya tengamos la herramienta integrada y podamos empezar a divulgarla. Y acá hay también algunos otros avances. Todo esto esta sería la estación emociones, ¿sí? Da alguna información. Trabajamos con pictogramas, por ejemplo, que es una fase como de entrenamiento. A veces me siento así, a veces me siento así. Luego vamos complejizando un poquito más las imágenes, ya imágenes más animadas, luego imágenes que se parezcan más a rostros humanos, y luego fotografías de personas que ya van a ver ahorita, pues un poco como les decía para generalizar. La literatura aconseja que las emociones deben enseñarse muy esquemáticamente. ¿Qué es la alegría? La alegría es tener los ojos así, la boca así, La doctora Tatiana Ciabato de Neurorehabilitar justamente tiene un trabajo muy interesante con eso también, que no la veo, creo que está en licencia de maternidad, si no estoy mal. Entonces esto, por ejemplo, está animado. Este es un rostro que se va poniendo triste, y ahí a medida que se va poniendo triste se le va indicando más o menos cuáles son las características. Lo trabajamos con todas las emociones, con vergüenza, con asco, con miedo, con alegría, con tristeza, y aquí ya hay pruebas, tareas. Entonces toca con el dedo a quien sienta enojo. Entonces la idea es poder seleccionar ese rostro. Igual acá, quien siente miedo. Vamos a trabajar también con emojis. Los emojis también ofrecen unas posibilidades interesantes, que están trabajando mucho en Argentina, justamente un grupo de investigación. Acá vamos a trabajar también con pictogramas, pero con situaciones específicamente, ¿sí? Sabemos que los pictogramas nos ofrecen unas posibilidades bien interesantes para trabajar y para enseñar muchas cosas, ¿sí? Algunos de los juegos, esto es un juego como de concéntrese, como de hacer parejas de emociones. Hay unas así con animaciones, fotografías, etc. Unir una situación con una emoción. Entonces si estoy no sé, me dan un regalo, entonces ¿cómo me siento? La idea es que el niño pueda asociar uno arrastrándolo con su dedo. Y finalmente las tareas de atención, que más o menos seguimos los mismos procedimientos de Melshoff y Moore. Evaluamos señalamiento inicialmente, ¿sí? Luego evaluamos cabeza y mirada, y luego evaluamos solamente mirada, ¿sí? La idea igual en todos los casos es escoger cuál es el objeto que se está mirando. Y hay una cosa en la que queremos innovar, que es esto: trabajar con ejercicios en vivo. La herramienta va a tener habilitada la cámara del dispositivo y va a tener animaciones para que el niño pueda hacer imitaciones en vivo, tanto de emociones como de movimientos corporales mucho más, digamos, complejos, ¿sí? Finalmente vamos a hacer un pilotaje tomando esta batería para la teoría de la mente. Vamos a hacer una primera evaluación. Este es un proyecto que se pensó a 4 años, apenas va en el primer año, y la idea es poder tener unos datos al finalizar este año, y el otro año comenzar a hacer réplicas mucho más grandes y demás. Muchísimas gracias por su atención.